Muy buenos días a todos, gracias por estar, a todos los que se unen y a los que nos acompañan desde el inicio. Empezamos con nuestra maravillosa meditación, Silvita. Muchísimas gracias. Gracias, Susanita, gracias. Buen día a todos. Hagamos en lo posible en la meditación una forma de preparación de la mente, del cuerpo y del espíritu para aquello que queremos hacer. Y hagámoslo siempre con alguna intención. Vamos a sentarnos erguidos, las manos sobre las rodillas. Y vamos a ir cerrando lentamente los ojos como si nos quedáramos dormidos. Pero vamos a estar atentos, alertas. Y vamos a respirar para mantener nuestra mente en calma y prepararnos, para preparar nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu. Inhalamos lento en 4 tiempos. 1, 2, 3, 4. Pequeña pausa. Exhalamos en 6 tiempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inhalamos. 4. Exhalamos 6. Otra vez inhalamos 4. Y exhalamos 6. Volvamos a la respiración normal, prestando atención a cómo estamos respirando, disfrutando la calma. Y vamos a preparar nuestros ojos para la lectura. Vamos a frotar las palmas de las manos y vamos a hacer unos cuencos en las manos y poner sobre los ojos, tratando de que los ojos estén en total penumbra, total oscuridad, diciéndoles a los ojos ahora, descansen en esta calma, en esta oscuridad. Vamos a prepararlos para poder leer luego. Tocando un poquito la frente con los dedos, los músculos de la frente, de los costados, debajo de los ojos. Volvemos a tapar los ojos. Seguimos cerrando los ojos y destapamos lentamente. Seguimos cerrando los ojos. Volvemos a inhalar. Recuerda mantener la espalda erguida. Exhala. Recuerda el propósito de hoy. Preparar la mente, el cuerpo y el espíritu para la lectura. Hoy estaré atenta a mi lectura. Comprenderé, entenderé, aprenderé lo que lea. Dejaré de lado mis miedos, mis preocupaciones por un momento y participaré del club de lectura, dando mis aportes, mi opinión,
mi testimonio, sin pensar en temores, sin pensar en críticas, sin pensar en preocupaciones. Estaré presente durante todo el tiempo que estemos reunidos, procurando entender, aprender y aplicar en el día lo aprendido. Inhalamos profundo. Exhalamos lentamente. Una inhalación más y levantamos los brazos, la cabeza. Y exhalamos bajando los brazos, buscando el equilibrio. Podemos abrir lentamente los ojos, pero mirando lejos primero, no directamente a la pantalla. Ahora sí, estamos preparados. Gracias. Es perfecto, Adeli. Gracias, querida Silvi. Buenos días, Alison. Qué lindo tenerte de nuevo. Sandrita, Julián, Mariana. Tengan un lindo día. A todos los que se vayan uniendo también. Empezamos. Vamos a compartir la lectura. Buen día, Sandrita. Aquí estamos. Ok. ¿Quién nos ha escrito? Buenos días, nos dice Julián. Ok. Empezamos acá. ¿Alguien está listo como para leer? Yo leo. Sandra. Sí. Ok. Empezamos entonces. Las ondas de tu futuro. Dado que el conocimiento es, como hemos visto, el precursor de la experiencia, tener los conocimientos básicos de lo que ocurre en el cerebro durante la meditación te será muy útil cuando empieces a aprender y experimentar el proceso meditativo que encontrarás en la tercera parte. Seguramente ya sabes que el cerebro tiene una naturaleza electroquímica. Cuando las células nerviosas se activan, se intercambian cargas eléctricas que generan campos electromagnéticos. Como la diversa actividad eléctrica del cuerpo se puede medir, estos efectos nos proporcionan una información importante sobre lo que estamos pensando, sintiendo, aprendiendo, soñando y creando, y cómo procesamos la información. La técnica más común empleada por los científicos para registrar los cambios en la actividad eléctrica cerebral es el electroencefalograma. Las investigaciones han descubierto una gran variedad de frecuencias de ondas cerebrales en los humanos, que abarcan desde los bajísimos niveles de actividad registrados en el sueño profundo, ondas delta, el estado crepuscular entre el sueño profundo y el estado de vigilia, zeta, y el estado creativo e imaginativo, alfa, hasta las frecuencias superiores registradas durante los pensamientos conscientes, ondas beta, y las frecuencias más altas, ondas gamma, vistas en estados elevados de conciencia. Para ayudarte a comprender mejor tu viaje a la meditación,
Te explicaré por encima cómo cada uno de estos estados se relaciona contigo. En cuanto los conozcas, reconocerás mejor cuando las ondas cerebrales se transmiten, indican que el ego está intentando en vano cambiar el ego. Por Dios, he vivido este estado muchas veces. Y cuando tu estado de onda es el terreno ideal para un verdadero cambio. Conforme los niños crecen, las frecuencias predominantes de su cerebro progresan de delta a zeta, luego a alfa y después a beta. Nuestra tarea en la meditación es volvernos como un niño, pensando de beta a alfa para llegar a zeta. Y para el experto místico, después a delta. Entender la progresión de los cambios es en las ondas cerebrales durante el desarrollo humano, ayuda a desmitificar el proceso de la experiencia meditativa. Hasta ahí, querida Sandra, ¿qué te trae? Que, que podemos medir lo que pensamos. Entonces, ya está científicamente medido lo que pensamos, hasta lo que soñamos. ¿Y qué frecuencia? Y la meditación pues nos va a llevar el resumen nos va a llevar a pensar como niño. Una niña le dice, sí, le dice que así es, él lo asume, que no cuestiona, simplemente lo cree. Ya, ok. ¿Cuál? Siempre me viene a la cabeza, tienes que volver a nacer, tienes que tener el corazón de niño o ser como niño, en alguna parte de la Biblia, algo así, corríjanme, para poder reconectarte, ¿no? A la conciencia universal, a Dios. Empezar a creer también tendrá que ver con la fe. Como nos dice, entrar en este saber qué pasa nos hace creer un poco más para poder entrar a estos estados meditativos. En este momento yo estimo que estamos nosotros en un estado beta. El beta es de alerta, es de que puedes trabajar, de enfoque. El high beta es de estrés, más rápido, más presionado de repente. El alfa es cuando Silvita nos lleva a la meditación, a la calma. Entramos ya en un proceso de calma y creatividad intencional, con conciencia. Y luego nos dice que bajaríamos hasta el zeta o tetra, también le llaman así. Cuando estamos ya conectados. Y cuando habla del gamma, no sé en qué momento, pero dice que es de plena conexión. Corríjanme si he entendido mal. ¿Qué han entendido ustedes? Si eso es lo mismo que... Adelante, Silvita. Creo que no habla de ondas gamma todavía. Mm, hay una partecita, pero no explica tanto, ¿no? Sí, bueno. Bueno, indica que los niños pasan de delta a zeta, después a alfa y después a beta. Bueno, a medida que vamos creciendo, ¿no? Y bueno, cuando estamos entrando en el proceso de meditación, lo que estamos procurando es volver hacia atrás esos pasos, ¿no? De beta a alfa, de alfa a zeta y de zeta a delta, para que, como si fuéramos niños,
pudiéramos en ese estado estar en condiciones de reprogramar nuestro subconsciente, ¿no? Porque es así, cuando éramos niños, éramos como esponjitas, donde podíamos en ese estado delta inicialmente y luego zeta, aprender muchas cosas. Éramos muy, muy, muy conscientes de todo lo que nos rodeaba y todo estábamos asimilando demasiado rápido, demasiado profundo, y se ha ido creando ese programa con el que hemos venido funcionando posteriormente. Entonces se trata de volver paso a paso hacia atrás. Y son muy pocos, dice, los que llegan otra vez a Delta, incluso a Zeta. Llegar a Zeta, el paso penúltimo, digamos, para llegar a la meditación más profunda, es muy difícil de lograr y requiere mucha práctica. Estemos contentos en realidad de poder dejar el estado beta o high beta para volver a alfa por lo menos y estar conscientes de nuestros pensamientos, reconocer que tenemos pensamientos profundos que son reiterativos, que son patrones de nuestra vida, o sea, patrones de pensamiento de nuestra vida. eh, Nuestras creencias, todo aquello está ahí. Reconocerlo sí es el primer paso, ¿no? Así lo entiendo. Eh, Llegamos a las ondas Z cuando estamos mm, ya a punto de dormir, cuando tenemos tanto sueño que a veces parece que nos estamos soñando despiertos. Y esos son los momentos muy ideales para la hipnosis, porque tu subconsciente está abierto. En esos momentos, cuando la mamá puede estar, digamos, con el niño, está ya de sueño, sí, no, te está respondiendo, y tú vas creando ciertas frases, puedes empezar a programarlo, o sea, desmitificando también a lo que es la hipnosis, ¿no? Eh, en otros momentos que entran los niños en este estado, es cuando miran la televisión y están absortos. Sí. Están mirando, entonces están en un estado de hipnosis y si tú empiezas a hablar intencionadamente, también estás ingresando a su subconsciente. Pero imagínense las cosas que se meten a su subconsciente con programas de televisión o de YouTube o lo que sea no controlados, ¿no? Lo mismo nos puede pasar a nosotros, que estamos escuchando cuando a ratos nos ponemos en off. En mi casa le decimos eso, ay no, ya se ha puesto en off. Están, pero no están. Y, la mente está abierta. Entonces, nosotros aprendemos a ser conscientes de estos estados para para reconocerlos y para saber cuando estamos en meditación, no asustarnos y decir, ay, no, me he dormido. No, no es que estabas en un estado ya zeta, estabas en un estado de casi conexión entre vigilia y sueño. Y cuando entras al delta, que dices ya es el sueño profundo, no quiere decir que no estés eh, o sea, no, no se duerme tu cerebro, sí que, solamente que tú ya no tienes conciencia de eso. En muchos Ahora sí, casos que rapidito, por favor, ¿ya? Rápido, Lady Chatia. le vamos a quitar el sonido al laberinto. Ok. Hay momentos cuando tenemos alguna sesión, hacemos una meditación y ha habido gente que se dormía. Y eso no quiere decir que no escuchen, que no se les pueda programar. Entonces, es un estado más profundo de ¿cómo se dice? De energía, de actividad eléctrica. Es un estado más profundo. Entonces, es bueno saber de todo esto que nos dice Joe Dispenza. ¿Alguien más quiere aportar alguna experiencia práctica que ha tenido con
con estas ondas. Quería hacer Bueno, notar nomás que más adelante están las ondas, tienes razón, está gamma también, y un poquito más adelante seguramente ya vamos a entender mejor. Gracias. Ah, sí, súper. Adelante, Sandra. Ibas a decir algo. este, tenía una conocida que su esposo entró en coma porque alguna cosa en su cerebro. Sandra, no te estoy Decía, escuchando. ¿Puedes arreglarlo tu ay, micrófono? Ahí. eh, decía que ahora me acordé de que habiendo eso de que dices, no es que estén dormidos, sino que te escuchan, que te puedes programar, te puedes intencionar ahí cuando estás en medio. Mi mami tenía su amiga que su esposo estaba en coma y ella, el médico le dijo que tenía su cerebro tenía que volver a conectar y no sé qué, le explicaron, ¿no? Cosas que ella no entendía y que tampoco ella sabía explicar. Entonces dice, a ella le dijeron, pero anda, léele, porque a su esposo le gustaba que leer, a leerle lo que le gustaba, le decía, anda, hablarle. Y este, las enfermeras a veces no la dejaban entrar porque ellas le decían que no era bueno que ella esté ahí porque la cuidaban a ella, digamos, porque el enfermo no estaba consciente, o sea, no sabía que ella estaba ahí. Entonces ella para entrar le dice, pero yo sé que voy a estar aquí. Entonces, y iba y le leía sus libros, iba y le leía la Biblia, le hablaba de sus hijas y todo. Cuando volvió él a estar consciente, cuando ya su cerebro pudo hacer la conciencia, pero pudo despertar del coma, porque estuvo como unas 3 semanas, me parece así. Y dice que él le contaba a ella que parecía que él soñaba que estaba en una pradera con flores amarillas y que como era como una película que uno recuerda que haberla visto alguna vez, pero no sabe dónde. Así dice que él se acordaba de ella, que ella, que ella lo acompañaba. Pero los libros que leía era de naturaleza, a veces de la Biblia, de lo que ella escogía versículos de fortaleza. Entonces, él parece que en su sueño, en lo que estaba él dormido, lo asociaba con sus flores amarillas. No sabe él por qué, pero él lo asociaba con las flores amarillas. Siempre parece que él, siempre que ella iba a leerla, él se iba a esa pradera con él y escuchaba. Eso es después, ya él lo contaba como si fuese que él había soñado todo el tiempo lo que estaba en coma, soñó todo eso, todo con las praderas y las flores. Interesante. Gracias, Sandrita. Sí, pruebas, pruebas de las cosas que suceden con nuestra mente. No estamos, creo que no nos apagamos nunca, ¿no? Estamos ahí, aunque no lo sepamos. Gracias, Sandra. Continuamos. ¿Alguien está listo para continuar esta parte? Va a estar buena. ¿Quién quiere leer? Bienvenidas, Lucel, Giovanna. Qué bueno, Berito, que se unen. ¿Quién quiere leer? He aprendido a esperar pacientemente.
Yo, Susanita, buen día. Gracias, buen día, Mariana. Adelante, por favor. La evolución de las ondas cerebrales en los niños, de la mente subconsciente a la consciente. Delta. Desde el nacimiento hasta los 2 años de edad, el cerebro humano funciona sobre todo con las ondas cerebrales de menor frecuencia, de 0,5 a 4 ciclos por segundo. Este rango de actividad electromagnética se conoce como ondas delta. Los adultos durante el sueño profundo se encuentran en delta, lo cual explica por qué los recién nacidos normalmente no pueden estar despiertos durante más de varios minutos seguidos y por qué los bebés pueden dormir incluso con los ojos abiertos. Cuando los niños de 1 año están despiertos, se encuentran la mayor parte del tiempo en delta, porque funcionan sobre todo desde el subconsciente. Apenas corrigen, censuran o juzgan la información recibida del mundo exterior. A esta edad, la actividad del cerebro pensante, la neocorteza o mente consciente, es muy baja. Z. De los 2 a los 5 o 6 años, los niños empiezan a manifestar unas pautas de El un poco. electroencefalograma. Ya, estoy leyendo aquí en el libro. Bueno, de electro, ¿no? ¿Es eso? Un Eso poco significa. más. Ya, gracias. Las frecuencias de las ondas Z son de 4 a 8 ciclos por segundo. Los niños que funcionan en Z viven en un estado similar al de trance y están conectados sobre todo a su mundo interior. Viven en el reino de lo abstracto y de la imaginación y muestran pocos matices del pensamiento crítico y racional. Por esta razón, los niños pequeños tienden a aceptar lo que se les dice. Postdata, Papá Noel es real. A esta edad les impacta mucho las frases como las siguientes. Los niños mayorcitos no lloran, las niñas buenas se están calladitas, tu hermana es más lista que tú, si pasas frío, cogerás un resfriado. Esta clase de afirmaciones van directamente al subconsciente, porque los estados de ondas cerebrales lentas son el reino del subconsciente. ¿Lo pillas? Está el cuadro de la evolución de las ondas cerebrales. Aquí es, a ver, de 0 a 2 años vemos las ondas delta. 4 a 5 ciclos. De 2 a 6 años están las ondas Z. De 6 a 12 años las ondas alfa. Y de 12 años y más tenemos a las ondas beta bajas, ondas beta media, ondas beta alta. O sea, ondas beta en realidad, ¿no? Solamente que estaríamos viendo que los ciclos varían por segundo, de las bajas hasta la alta. Dice, progresión de la evolución de las ondas delta en la infancia a las ondas beta en la adultez. Observa la diferencia entre las 3 variables de ondas beta. La beta alta es el doble de la alta de la media. Cierto, ¿no? Interesante. ¿Seguimos leyendo? Si quieres, paramos ahí y lo miramos un poco. Mm, O continuamos, porque creo que podríamos. Sí, parece que sería bueno continuar.
Alfa. De los 5 a los 8 años, las ondas cerebrales vuelven a cambiar a una frecuencia alfa, de 8 a 13 ciclos por segundo. En esta etapa del desarrollo infantil empieza a formarse la mente analítica, que permite interpretar y extraer conclusiones sobre las leyes de la vida exterior. Al mismo tiempo, el mundo interior de la imaginación tiende a ser tan real como el mundo exterior de la realidad. Los niños de este grupo de edad suelen tener un pie en cada mundo. Por eso les gusta tanto los juegos de roles. Por ejemplo, si le pides a un niño que haga de delfín nadando en el mar, que se convierta en un copo de nieve arrastrado por el viento o en un superhéroe yendo a rescatar a alguien, al cabo de horas seguirá metido en ese papel. Pero si le pides a un adulto que haga lo mismo, bueno, ya sabes lo que te responderá. Beta. De los 8 a los 12 años y en adelante, la actividad cerebral aumenta incluso a frecuencias más altas. Cualquier onda en los niños superior a 13 ciclos por segundo es la frontera de las ondas beta. Estas ondas perduran en la adultez y van aumentando en diversos grados. Representan el pensamiento analítico. Después de los 12 años, la puerta entre la mente consciente y la subconsciente suele cerrarse. Las ondas beta se dividen en bajas, medias y altas. Conforme los niños se acercan a la adolescencia, pasan de las ondas beta de rango bajo a las rango medio y alto, como se aprecia en la mayoría de los adultos. Bueno, eh, dice aquí que es algo muy importante que logremos a entender, digamos, este proceso de la meditación, ¿no? Eh, para ver, digamos, o para analizarnos cómo nosotros vamos a cambiar y recordar cómo éramos de niños y cómo desde que nacemos, ¿no? En esos estados en los que estamos viviendo. Me llama mucho la atención de que cuando estamos en un estado alfa aquí de los niños, todo lo que, todo lo que se va aprendiendo pasa directamente al subconsciente. Eh, claro, si te pones a pensar en un bebé, todas esas experiencias que va teniendo, porque sale de un mundo interior a algo exterior, a tener todas estas sensaciones físicas, porque ya adquiere un cuerpo. Estás adquiriendo un cuerpo y estás teniendo esas sensaciones. Y muchas veces estás, por ejemplo, dicen, ¿no? Instintivamente un niño llora de hambre, ¿no? Llora, puede ser porque tiene hambre, porque está sucio o porque le duele algo. Entonces, eso es instintivo, no tal vez consciente, ¿no? Todavía no, nuestro cuerpo está como funcionando instintivamente a esos aspectos y pero todavía no somos conscientes de eso, sino todo se va grabando en el subconsciente. Qué lindo, por ejemplo, el hecho de que esto me gusta mucho de los niños, lo que dice de que adoptan unos roles, ¿no? Y la imaginación está a full y es algo que vamos perdiendo conforme vamos madurando, ¿no? Que hasta nos parece absurdo, digamos, el hecho de jugar o comportarnos, diríamos así, como niños, ¿no? Si eso es algo que nos hace tanto bien. Ah,
Pero cuando uno entiende esto, cuando uno entiende, mm, yo creo que te ayuda a ver lo que viene después, ¿no? Interesante es de que hayamos pasado por estas etapas, que diríamos, digamos, en otro aspecto estamos como madurando, pero yo lo compararía con lo que nos estamos relacionando con el mundo exterior y a veces como tenemos nuestra mente hacia afuera, todo este cuerpo, pensamos que lo exterior es lo más importante, ¿no? Y creo que sí, eh, hemos venido a este mundo así con este cuerpo físico para tener esas experiencias físicas, pero ahora el reto es volver a nosotros para seguir creciendo, creo, para ver cómo podemos tener ese equilibrio entre la mente, el cuerpo y esa parte espiritual, inteligencia que habla también aquí Joe Dispensa, ¿no? Eso quisiera compartir, Susanita. Gracias, Mariana. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera decir algo? ¿Se acuerdan que hablamos tanto de las heridas de la infancia? La herida de rechazo, la de humillación, la de abandono. Cosas que nosotros no recordamos, que a veces nos pueden contar, pero no quiere decir que no las hayamos vivido, ¿no? ¿Qué cosa nos habrán dicho? No sé si alguno de ustedes se acuerda de sus 2 años, de sus 3, de sus 5. Conozco gente que dice que sí, pero en esa edad, cuando eres chiquitito, 2 años, 4 años, estás en un estado, nos dice, en un estado Z, totalmente abierto. Lo crees todo. Tal vez no te lo dicen a ti. Ay, estas guaguas tanto lloran. Desde que he tenido guaguas, mi vida se ha arruinado. Pero no, los niños sienten, lo graban y empiezan a tener esas heridas de rechazo, de abandono, de humillación, que sabemos que no necesariamente son reales. Puede ser nuestra imaginación, nuestra interpretación, cómo lo hayamos vivido. Pero hay que tener tanto cuidado con lo que se les dice, con lo que se habla alrededor de los niños de 2, de 3, de 4, inclusive hasta los 8. En muchos libros y bueno, en muchos podcasts, etcétera, he escuchado que los septenios, ¿no? Hasta los 7 años están abiertos a la programación. Y luego hay un clic, los niños empiezan a autocontrolarse. Cuando están en el prekinder y en el kinder, todavía se levantan, todavía hablan, no controlan su cuerpito, pero ya cuando están en primero, ya deberían tener la capacidad de estar sentados durante la clase. Y los vamos eh, instruyendo en la forma de educación actual, de tal manera que cumplan con las expectativas y vamos quitándoles esa posibilidad de creatividad, ¿no? A estas alturas, en mi experiencia, mi hijo ya va a cumplir 11 años. Ya no es ese niño como antes, ya él se controla, ya él me dice, mamá, yo he aprendido a controlarme y a decir algunas cosas cuando está mi papá y otras no. Y cuando está mi hermana también. Y para ti también. No soy el mismo con todos. Y eso me habla de una conciencia, de algo que está sucediendo en él, que está queriendo ya arreglar el mundo desde su corta edad, de tomar cierto control. Y eso nos ha sucedido a cada uno de nosotros. Y como decía Mariana, el reto es volver. Volver porque ahora sabemos
que ya hemos vivido, que sí sabemos entrar en estados de meditación. Para aquellos que eventualmente dicen, no, yo no me puedo concentrar, no puedo, me vienen pensamientos y luego no puedo meditar. Sí podemos. Podemos recordar que ya lo hacíamos, que un beso de mamá era la cura para cualquier golpe o herida. Entonces, sí sabemos entrar en esos momentos de creer, de abrir nuestra mente. ¿A alguien le resuena un poco más, un poco menos? ¿Alguien quiere compartir algo más? Vamos a entrar ahora al resumen de esta parte. Hola, Julián, querido, adelante. buenos días. Buen día a todos. Sí, hablando de la época de niños, me viene a la mente tres momentos importantes que recuerdo. Uno, cuando era pequeñito, yo me quedaba en casa. Mis papás iban a trabajar y en la tarde yo esperaba que llegaran, ya miraba de la casa y con esa inocencia de que ya va a ser tarde y por ahí no llegan. Entonces, lo primero que llegaba para, para calmarme, llegaba el perrito, porque llevaban al perrito más. Llegaba el perrito y ya me cargaba. Luego ya aparecían los chanchitos. Ah, ya están llegando, dije, porque el perrito llega adelante, corre, se escapa el perrito, entonces llega. Y luego adelante de las personas llegan los chanchitos. Entonces ya mi corazón ya estaba tranquilo. Y cuando los vi a mis papás llegar, ah, mi corazón estaba completo. Entonces, como era, y me imagino que yo tenía 4 años, 3 años, porque esa edad a veces no podemos caminar lejos, distancias largas para ir a trabajar. Entonces me quedaba en la casa. Y eso, luego, eh, cuando, cuando mi mamá preparaba, o sea, preparaba algo rico, sabíamos que iba a cocinar algo rico. Ay, nuestro corazoncito, va a ser pan o va a ser en el pueblo de hacer huminta, va a haber la cayote, frutas que se horneaban. Nos poníamos de felices, nosotros entre hartos éramos, ¿no? Pero yo de mi niñez me acuerdo, nuestro corazón esperábamos eso, que llegue ese momento de que se cueza la cayote, que salga el pancito, que salga la huminta. Eso. Y un momento triste también que he pasado, que uno de niño no lo toma como los grandes lo tomamos, eso es un trauma para mí, pero ese momento no he sentido. En algún momento mi mamá tenía a su papá, bueno, mi abuelita ha fallecido más antes, algo me acuerdo todavía. Me decían, me escondían a mí, me decían, los niños no tienen que ver al muertito, al ataúd, o me escondían, pero yo me acuerdo de la abuelita, según yo, era más buena, el abuelo era malo. Entonces, después que ha fallecido, han tenido alguna discusión con mi mamá, eh, mi abuelo, y le había dado a ciertas cosas, ¿no? Esto para tus hijos o este terreno para vos. Y luego la he empezado a quitar también cuando han tenido discusiones, qué problemas, qué sé yo. Entonces, en el camino yo ya grandecito, 5 años, 6 años, yo iba a pastar chanchitos a cierta distancia. Entonces, me llevaba yo mi comidita en un morralcito. Y en la tarde me estoy yendo con mis chanchitos después de haber pastado. Y ahí me encuentra el abuelo y me dice, ¿tu mamá? Bueno, le digo, está en la casa. ¿Y tu papá? Ha ido a trabajar. Y me dice, dame ese morral. Y yo comí, no sé, de niño, bueno, me saco. Tenía ahí mi tarecito, servilleta, decimos, en que me amarraba la comidita.
Y me lo agarró eso y me voy. No sentí nada ese rato. Se lo doy al abuelo y ya. Pero cuando llego a la casa, mi mamá me ve y me dice el morral. El abuelo me ha quitado, le digo. Se lo he dado al abuelo. Mi mamá se ha puesto a llorar. No te imaginas. Yo no entendía qué estaba pasando. Después, cuando he ido creciendo, cuando ya era grande, pucha, dije, ¿cómo me va a hacer el abuelo así? Una forma de desquitarse con el niño para... Uy, no te imaginas. Y hasta ahora llevo ese trauma del abuelo. Y bueno, el abuelo ha sufrido también y al extremo de cuando ha fallecido no hemos ido a su velorio ni mi mamá no ha ido. Estábamos muy, era malo el abuelo. Eso me acuerdo, su momentos bonitos, pero hay momentos muy tristes también. Muchas gracias. Gracias, querido Julián, por compartir esa experiencia, por compartir ese momento. Mira cómo te trae recuerdos buenos que puedes potenciar, utilizarlos como ancla y reinterpretar esta experiencia triste, ¿no? Porque no era algo que tú has sentido, te han pedido el morro y lo has entregado. No pasaba nada. El trauma está en la interpretación que tu mamá le ha dado, el llanto, lo que tu mamá ha vivido. Y eso te queda, ¿no? Esa idea, el abuelo era malo, pero eso no era tuyo. Y muchas veces tenemos que devolver interpretaciones a los grandes. a- Dicen, repiten y repetimos historias, ¿no? De los abuelos, de los padres, de las generaciones. Y en constelaciones familiares se ven formas en las cuales uno sana el transgeneracional y devuelve y dice, yo soy yo, tú eres tú, y te devuelvo lo que es tuyo, con amor, con honra, pero yo no lo voy a llevar. Cuando uno se hace consciente, también va sanando. Gracias, Julián, y gracias por esas experiencias de esas frecuencias que has vivido, ¿no? En ese momento seguramente estabas en alfa. ¿Alguien más quiere compartir? Mariana, adelante. Sí, yo me pongo a pensar un poquito, por ejemplo, los sentimientos serán medibles con ondas. Digo, por ejemplo, el amor, ¿será que nosotros podemos medirlo así? Me gusta lo que dice, lo que contó ahorita Julián, porque dice, cuando llegaba mi papá, mi mamá, me sentía completo, ¿no? Ese amor que sentía, eso, el amor que es tan importante, digamos, desde cuando nacemos, porque sabemos de que decimos, ¿no? Que los bebés captan todo, o sea, que te sientas amado, que te sientas querido, todo eso, que te sientas protegido porque eres indefenso, no puedes valerte por ti mismo. Entonces, solamente me he puesto a pensar si es que también es medible eso, o qué, cómo será. Ahorita me he puesto a pensar también, creo que no entiendo esto de las ondas. ¿Es energía? ¿Es energía o es solamente impulsos eléctricos con los que se mide en el cerebro? Eso no sé si puedes ayudar, Su, o cómo lo entiendes, mm, esta parte de la medición que hace aquí Joe Dispensa, o sea, las ondas, ¿son energía? Porque lo ve en el electro, ¿no? Encefalograma que dice. Y Muchas gracias. Yo estimo que sí. La medición se hace como
me lo imagino para entenderlo, como las revoluciones del cerebro. Cuando habla de ciclos, me imagino hasta una velocidad en ese campo que ellos pueden medir. Dice electroencefalograma. Debe ser como esas cositas que nos ponen para medir. Hay impulsos eléctricos, eso está comprobado, que crean un campo magnético. Deben tener la forma de medirlo y le dan un número, pero no podría responder si hay un sistema de medida de las sensaciones, las emociones o el amor mismo. Recuerdo, ¿cómo se llama? David, ay, el autor de esta tabla de las vibraciones, ¿se acuerdan? Donde nos dice, las frecuencias más bajas son las de la vergüenza y de la culpa. Cuando uno está en esa vibración, atrae lo mismo. Cuando uno está en duda. Y las más altas son las del amor. Han medido esas frecuencias y no sé si necesariamente con los electroencefalogramas, Mariana, te mentiría. Les han dado un número a la vibración del amor, a la vibración de la ternura, del miedo, pero no podría responderte cómo. Y tampoco podría responder si, digamos, en el ejemplo de Julián, hubieran podido medir en en qué vibración estaba. Él nos dice, ¿no? Yo sentía que estaba feliz, completo, lleno de amor, pero no tengo la información. Tarea para todos, para que sepamos, ¿no? ¿Dónde va? No, sí, solamente era para aclararme en el sentido de cuando estoy meditando, cuando Silvita nos hace meditar, dice, a veces soy un ser de luz, soy puro amor, ¿no ve? Entonces ahí estás sintiendo el amor, digamos. Entonces, y estás en un estado, tratando de entrar a un estado meditativo, digamos. Entonces, eso me he puesto a pensar, ¿no? Me he puesto a pensar para ver cómo es, digamos, de que pasamos a esto y si los sentimientos tal vez te ayudan a llegar o a tomar estos o a mantener algún estado, digamos. Estado se dice, ¿no? En estas ondas beta, zeta, alfa. Gracias, Su. Gracias, Mariana. Y gracias por traer la pregunta, porque yo creo que hay cosas que no nos preguntamos, pero luego sí, ay, esto, y nos ayudan a comprender mejor. Y lo que trae es cómo nos ayuda. Y para mí, traer ese estado de amor, de comprensión, de paz en mi meditación es como parte de mi construcción, como mis ladrillitos, como hago mi diseño del día. ¿Qué quiero sentir? No me imagino haciendo una meditación sintiendo energía como que mm, no tan positiva. Es más, la meditación me lleva a ese estado de amor, de plenitud, de lo puedo todo, lo creo. Esta es una percepción muy particular. No sé, ahí Silvia nos podría decir, tal vez, si funciona, ¿no? ¿Cómo es la cosa? Bueno, el ejercicio que nos has dado, yo me comprometo a revisar eso. ¿Cómo es esto de las ondas? Si tiene relación o no con, con lo que son las vibraciones La energía, ¿no? eh, o energía más bien, ¿no? Es decir, con los estados de ánimo y todo eso, ¿qué relación tienen? Yo me comprometo porque me interesa también saberlo, me interesa aclarar bien, ¿por qué se dice de alta vibración el amor? Si cuando estamos meditando más bien estamos como relajándonos, tranquilizándonos, saliendo de ese estado de preocupación, de,
que nuestra mente está todo el tiempo machacándonos y todo eso y queremos tranquilizarnos. Y entonces, ¿qué tipo de ondas estamos viviendo? Porque el amor se siente muy lindo, muy rico cuando meditamos, cuando la calma se siente tan bien. Entonces, veremos qué relación hay realmente con las emociones, ¿no? Las emociones, ¿por qué se dice así? Lo voy a hacer y lo voy a compartir. Sí, Es un tema de dar satisfacción un poco a nuestra lógica, ¿no? Porque de vivirlo lo vivimos, sin mucha explicación a veces, pero es bueno tener la explicación para, qué sé yo, para no cruzarnos en cierto momento, como es la cosa. sí. Sandra, querida, adelante. Esto me trae, no sé si han visto la película Comer, Rezar, Amar. Sí. Es en ese estado que está la protagonista pensaba que vivía en un mundo ideal. Cuando se dio cuenta de su realidad, no pudo estar en este mismo ambiente. Entonces sale a experimentar nuevas cosas y ahí descubre que el dar, el soltar y, y la meditación, porque ella va a lugares donde puede experimentar ciertas clases de meditación, entonces se queda con una sola. Y ahí me trae esto de que uno experimenta estas ondas, estos estados, y de acuerdo a cómo lo hace sentir a uno, cómo, lo, cómo, cómo siente tu cuerpo, te quedas en ese estado. Yo así lo asocio, digamos, esta parte, donde dice que si estás feliz, si te, si te reconoces dentro de tu ser y en ese estado de meditación o en ese estado que estás, porque puedes estar como los niños, puedes estar en un estado, pero no necesariamente está meditando, ni siquiera está haciendo un esfuerzo o está haciendo un proceso meditativo. No, los niños están en un estado sin hacer el proceso meditativo. Entonces, uno hay, yo creo que tendríamos que descubrir en en qué estado estamos y en qué estado estamos felices o satisfechos con lo que tenemos. Me imagino. Gracias, Sandra, gracias. Y sí, eso es lo que nos dice también Joe Dispenza, ¿no? O sea, cuando eres niño, estás en estado Z, estás en estado alfa, y a medida que vamos creciendo, a partir de los 12 años, estamos en un estado beta, que puede ser de alta, media o baja, ¿no? Cuando estamos estresados, hiperactivos, queriendo controlar todo, y nos olvidamos que podemos volver a esos estados de calma. No solamente lo olvidamos, no lo procuramos. Y él nos dice, el reto está en volver a esos estados alfa de repente, voluntariamente. ¿Qué tal si estamos en medio de, no sé, de una pelea, de un problema en la oficina? Es más, de esta situación de incertidumbre, que hemos estado en paro y no sé qué. Y en vez de alimentar a nuestros estados beta y decir, no, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? No, me van a botar del trabajo, no hay dinero, el dólar va a subir. Tomar la respiración y volver a nuestro estado alfa y confiar y decir, todo va a pasar, ya ha pasado antes, ya lo he podido hacer. Que eso va a afectar directamente en nuestra salud, en nuestra energía y lo que vamos atrayendo, ¿no? Porque
lo que vivimos atraemos, lo que sentimos. Y eso creo que todos lo hemos vivido, mientras es como cuando dicen dinero atrae dinero, ¿no ve? Plata atrae plata, una cosa así. ¿Tú estás tranquilo? ¿Tienes? Sí. Parece que te llovieron oportunidades más y más y más. Y todo eso, según Joe Dispenza, lo podemos crear. Crear estos estados de energía y de atracción, llamémosle así. Creo que ahí está el reto, Sandra. Qué increíble, qué bonito. Son las 6:01. Entonces, solo vamos a conversar para cerrar. ¿Qué más quieren decirnos? Sandrita. Quería contar. Y nosotros lo vivimos, solo que a veces no nos damos cuenta, a menos que lo pensemos después. Por ejemplo, yo ayer, dice, una colega me dice, ay, ¿qué vamos a hacer? Dice que no va a haber transporte, se van a poner en huelga y qué vamos a hacer para venir a trabajar, porque aquí no nos dan permiso y no sé qué, ¿no? Entonces, haciendo todo el drama. Y yo sin darme cuenta de, ay, bueno, entonces voy a desempolvar mis tenis para caminar, le dije. Y no fue más, ella se calmó, o sea, no hizo más drama, no hizo más, ni le dijo al otro, porque ella de un pequeño problema así grande, ¿no? Yo, ay, entonces, sin darme cuenta, le respondí eso. Entonces voy a desempolvar mis tenis para caminar. Saldré más temprano. Y, Soluciones. y ella, bueno, se calmó. Y eso que ella, ¿por qué? Yo decía, ¿no? ¿Por qué se preocupa si ella tiene auto? Decía yo, ¿no? O estará preocupada por mí. Entonces yo tomé esa de que si está preocupada por mí, pues le digo, bueno, voy a desempolvar mis tenis. Y me vengo. Y uno así aplica todo esto sin saberlo, sin darse cuenta. Ya cuando uno lo analiza, y uno es decir, está aplicando esto, todo lo que uno aprende aquí, o todas las experiencias que tienen otras personas, sí lo aplica a su día a día. Y estamos avanzando, como dice Silvita. Paso a paso vamos avanzando. Gracias, Gracias. felicidades. Felicidades, Sandra. Qué emoción. Lo siento en mi corazón, qué alegría. Tenemos a Giovanita. Giovanna, querida, adelante. Hola, hola, buenos días. Bueno, quería compartirles igual algunas experiencias que he tenido de niña. Tal vez alguien igual se sienta identificado. Creo que de niños nos creemos todo, igual lo que nos dicen, pero les voy a contar algo igual, de momento algo positivo, porque, y bueno, creo que es también importante pues, interpretar nuestra historia con un enfoque positivo, ¿no? Eh, yo de pequeña, la verdad, no recuerdo muy bien, no recuerdo, la verdad, qué es lo que sentí cuando mis papás se fueron a la Argentina. Tenía 5 años y a esa edad también yo era zurda, pero me adiestraron para ser... ay, ahora sí, ¿dónde estoy? Acá. Me adiestraron para ser diestra, ¿no? Que tampoco los recuerdo. Lo que sí recuerdo es que a partir de todo ello, cuando mis papás volvieron de la Argentina, yo ya era diferente. Yo había aprendido a ser muy independiente, ¿no? Aprendí a hacer mis cosas por mí misma. Tenía también una hermana que estaba allí, ¿no? Entonces, recuerdo que he aprendido desde pequeñita a hacer mis cositas, a ser bien independiente. Y creo que eso es algo positivo. Y sé que hay también aspectos que, eh, por ejemplo, creemos de pequeños, ¿no? El hecho de que te digan, el hecho de que si tú haces las tareas bien, entonces te dicen,
mi niña, has hecho tu tarea y te muestran tus papás afecto, ¿no? Y a veces eso lo podemos interpretar como, ya, si hago bien las cosas, entonces valgo, digamos. Pero si, digamos, te dicen algo así como que eres lenta, te lo crees, ¿no? Y te lo puedes creer hasta que eres mayor y piensas que eres lento para aprender, eh, para hacer todas tus cosas, ¿no? Para cocinar y para todo. Pero tal vez al final eres diferente. No vas a ser igual que tus papás. O porque en mi caso, mi mamá, mi hermana hacen las cosas muy rápido y en algún momento yo pensé que debía hacer también con esa agilidad las cosas, lavar, cocinar, trapear. Pero uno se va dando cuenta que uno es lo que es y así es, ¿no? Eso quería contarles y también una experiencia si nos da el tiempito. Ayer, por ejemplo, creo que no es malo contarlo, ¿no? Si es desde un punto de vista del aprendizaje, ¿no? Porque así podemos aprender y de todo se aprende y creo que no es malo equivocarse como tal. Y ayer, por ejemplo, les cuento que eh, mi jefe, en mi caso, me dijo, estamos lentos, me dijo. Más bien no fue personal, no fue personal lo que dijo, pero en algún momento creo que eso resonó conmigo porque me decían cuando era niña que era lenta y yo pensé que ya era algo superado, pero en ese momento se avivaron las emociones y uy, me puse a justificar y empecé a llorar. La voz se me quebró, pero no lloré frente de mi jefe porque era virtual, pero empecé a llorar y no sabía por qué. Y ahí me doy cuenta que es un tema de este tema, ¿no? De que me dijo lenta, entonces, y de pequeña me decían lenta, y como es una autoridad para mí, y ahí eso creo que hay todavía algunos dolores por ahí, pero además está el tema de que, según yo, hice las cosas bien, y no quiero que alguien me diga que lo hice mal, y tal vez está en juego mi valor incluso, ¿no? Pero hay que aprender de todo esto. Y bueno, hoy lo sigo reflexionando y no me arrepiento de nada ni siento vergüenza porque no, bueno, obviamente voy a aprender a controlarme en otra, a saber cómo responder cuando me están llamando la atención, pero bueno, de todo se aprende y quería compartirles lo que me estaba pasando ayer. Gracias. Muchas gracias, Giovanna, por compartirlo, porque parte de la sanación es decirlo para que toda la energía que hay acá también te llegue. Este cuidado que tenemos que tener a nosotros mismos, esas heridas que nos regresan, que nos remueven, son oportunidades. Son oportunidades porque puedes mirar, aquí es donde tengo que trabajar, aquí me tengo que aceptar, mimar, querer, porque no todo lo que ha sucedido antes es como me lo han hecho ver, como nos decía Julián, ¿no? A él le han quitado su morral, a él no era nada, hasta que se lo han dicho, hasta que han transmitido sus creencias. En tu caso, yo te diría, no se puede medir a todas las personas con la misma medida. No puedes medir al elefante por su capacidad de escalar un árbol y compararlo con un monito, ¿no? Todos tenemos virtudes, todos tenemos potencialidades. Y
esa conciencia de crecimiento, que estoy viendo cómo lo vuelvo positivo, ya te hace diferente, potencialmente diferente a tantos que están en ese círculo, en esa hipnosis colectiva, que ni siquiera se dan cuenta que tienen la posibilidad de mejorar, de crecer, de amarse a sí mismos. Así que sigue haciendo ese trabajo. Buen trabajo, Jovi. ¿Alguien más que quiera despedirse? Son las 6:11 de la mañana. ¿Alguien que quiera dar su cherry para la torta? Tarán, tarán, a la una. Tarán, tarán. Lucel, ¿te llevas algo? Silvita, adelante. Para mí, perdón, para mí hoy los testimonios han sido oro puro. Me han hecho reconocer muchas cosas, me han hecho ver cómo veo la vida, cómo estoy reaccionando a ciertas cosas que están muy dentro de mí y cómo darnos cuenta realmente, darnos cuenta es un paso muy importante. Darnos cuenta que eso nos ha estado acompañando toda la vida y nos ha hecho ser quienes creemos que somos. Y estamos preparándonos para eso, para ser quienes queremos ser, quienes creemos que realmente somos sin juicios, sin críticas. Nadie tiene por qué ponernos un adjetivo, nadie. No, porque simplemente somos. Aceptemos como somos, aceptémonos como somos y aceptemos a los demás también como son. Y no dejemos que eso nos influya a nosotros. Es seguramente algo en lo que no estamos trabajando mucho, no sabemos cómo evitar que nos influya, ¿no? Pero estamos en ese camino, estamos en ese camino. Me gusta lo que ahorita me quisiera traer a la memoria lo que hemos leído sobre el juego de roles que hacen los niños, ¿no? Si a algún niño de 5 años le dices, haz el rol de como si fueras un delfín y el otro se pone a ser feliz el delfín y puede serlo todo el día, dice, o haz como si fueras un copo de nieve llevado por el viento y lo va a hacer. ¿Por qué no jugar un rol de quien creemos que queremos ser? Hagamos ese juego de rol, ¿no? De quien queremos ser o creemos que podemos ser por unos minutos, por una mañana, mejor todo un día, y decir, esta soy yo, y jugar ese rol como si fuéramos niños, aceptarnos, reconocernos como tales. Yo creo que es una invitación del libro a poder llegar a ser quien creemos que somos, ¿no? Gracias, Silvia. Volver a nuestra posibilidad de entrar a nuestro estado alfa y jugar también es muy importante. Sí. Chicos, son las 6:15, ya tenemos el cherry de la torta. Vámonos, esta noche hay club de lectura, hábitos atómicos. No me dejen sola, los espero. Voy a estar. Besos, abrazos, tengan lindo día, sean felices, llénense de energía bonita. Que Dios me los bendiga mucho. Nos vemos el lunes, los extrañaré hasta el lunes, pero esta noche los veo. ¿Sí? Gracias, Besos. gracias. Hola. Gracias. Gracias. Chao, chicos. Adiós. Buen día, Chao. chao. Chao.